Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al aula jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Mi nombre es Jorge Armando Enrique Rojas Álvarez, soy abogado especialista en Derecho Registral y Derecho Inmobiliario y además me desempeño como subdirector de gestión del procedimiento registral de la SUNAR y el día de hoy vamos a ver un tema sumamente interesante para todos ustedes. ¿Qué cosa se trata el tema? El procedimiento de inscripción registral. Para hablar del procedimiento de inscripción registral es necesario remitirnos a algunos aspectos importantes referidos al registro. No podemos hablar del procedimiento de inscripción si no hablamos de qué es el registro, cuál es la concepción histórica del registro, cuál es la función de SUNAR respecto al registro jurídico en el Perú. Y para esto vamos a hablar previamente de algunos aspectos necesarios para luego tratar el procedimiento de inscripción registral. Y aquí algunas preguntas más o menos del contenido de la clase, cómo vamos a tocar los distintos tópicos para llevarnos finalmente al procedimiento de inscripción registral. ¿Y cuáles son los tópicos que vamos a tratar el día de hoy? Bueno, tenemos por qué es un registro importante, por la importancia del registro del Perú, por qué necesito registrar mis derechos, los actos jurídicos, las situaciones jurídicas, que vamos a abordar también las características del sistema registral peruano, cuáles son los principales servicios que presta el registro a través de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos para luego hablar del procedimiento de inscripción que va a concluir con la inscripción registral y la publicidad de esos actos y derechos. De por sí ya algunas ideas claras. Cuando asocio el registro tengo que asociar a dos servicios fundamentales: inscripción y publicidad. Pero ¿cómo logro esto? Aquí vamos a hablar. Cuando hablamos del registro siempre es necesario llevarnos a una concepción histórica. A veces un poco revisar la historia suele parecer un poco tedioso, pero no quiero llevarlo a ese lado. Un evento histórico fundamental, la Revolución Francesa, 1789, que trajo un cambio fundamental en la sociedad y esto se fue extendiendo a todo el mundo. Pasamos de un régimen monárquico en Francia, un absolutismo monárquico, a un Estado liberal. Y esto trajo muchas consecuencias en la sociedad. ¿Qué ocurrió? Ocurrió la liberación de los mercados, la liberación de la propiedad, la eliminación de cargas confiscatorias sobre la propiedad. Y esto trajo una consecuencia lógica natural, ya que la propiedad estaba fuera de la absolución, de la presión, de la carga confiscatoria de la corona, la propiedad podría estar libre y podría transferirse para buscar un beneficio para ambas partes. Y esto llevó a los estados a un pequeño problema. Es decir, antes de la Revolución Francesa, la propiedad sobre la tierra estaba subyugada a los designios de la nobleza, de los señores feudales, y no tenía mucho sentido transferirla, porque los impuestos que tenía que pagar eran sumamente elevados. Pero cuando llega la Revolución Francesa se eliminan estas cargas. Entonces, en un escenario previo a la Revolución Francesa, no era necesario transferir la propiedad. La propiedad se transfería por la sucesión, por la muerte, ¿cierto? Yo sabía que el día de ayer estaba Juan Pérez y el día de hoy iba a estar su hijo o el mismo Juan Pérez. Porque no tenía sentido transferir la propiedad por las cargas confiscatorias que imponía la corona. Pero después de la Revolución Francesa esto no fue así. La propiedad se liberó y comenzaba a transferir. Y ante la pregunta, oye, Juan Pérez estaba ahí el día de ayer, ¿hoy día iba a estar su hijo? Probablemente no, iba a estar otra persona. ¿Por qué? Porque la propiedad se transfería libremente, sin cargas, ¿ok? Sin gravámenes ocultos. Y esto trajo un problema a los estados, es decir, ya no me bastaba, la posesión me era suficiente para saber que Juan Pérez era el propietario para contratar con Juan Pérez, me era suficiente la posesión. ¿Qué más tenía que saber para contratar con esa persona? Me tenía que remitir al contrato por el cual adquirió esa titularidad. Y si tenía que revisar el contrato, ok, ¿le pedía la información de su contrato o tenía que ir al antecedente? ¿O tenía que ir mucho más atrás? Segundo problema. Y esto generaba una dificultad al momento de la transferencia. Es decir, habían ciertos costos de transacción que tenía que asumir para poder contratar con relativa seguridad. Y bajo esa idea de la libertad de la propiedad y los mercados surge la situación del registro, de un esquema de ver solo posesión o contratos
pasa a un esquema adicional, pasa a la creación de los registros. Registros con mayores efectos jurídicos o menores efectos jurídicos, pero registros al fin y al cabo. Registros que van a buscar dos situaciones para solucionar este problema. El registro cumple así dos funciones. La primera, ya partiendo de la idea de que la propiedad podría transferirse libremente, era reducir los costos de transacción. Yo ya no necesitaba irme a todo a revisar un historial de la persona respecto a su adquisición, revisar su contrato, preguntar a los vecinos, verificar posesión, ir a distintas fuentes de información para saber si estoy contratando correctamente con esa persona o no. ¿Y eso qué significa? Costos de transacción. Yo tenía que revisar el contrato, ir al antecesor, verificar posesión, preguntar a los vecinos para ver si esa persona es correctamente la propietaria para poder contratar. Frente a eso me voy a un solo lugar, un sistema estatal con legitimación estatal que me dice con información presumiblemente cierta, válida, que Juan Pérez es el propietario. Entonces, frente a un conjunto de búsquedas de información que significan costos de transacción elevados, me voy a una fuente de información directa, inmediata, que es el registro. Entonces, la primera idea de registro, la primera función de registro es reducir los costos de transacción en la contratación impersonal respecto a los bienes, respecto a la propiedad sobre la tierra, respecto a un inmueble, respecto a una casa, un departamento. Yo me voy a una sola fuente de información que se presume válida y exacta. ¿Eso no es acaso reducir costos de transacción? Entonces tenemos una primera función de un registro. ¿Qué cosa es? Reducir los costos de transacción en la contratación. Y esa sola es la función del registro, la publicidad, publicitar para saber si Juan Pérez es propietario. No, la segunda función que cumple un registro con efectos jurídicos es asegurar el derecho. ¿Y cómo se asegura el derecho? Esto se va a evidenciar cuando surja el conflicto. El día que hay un conflicto sobre la propiedad, las normas registrales van a privilegiar en este conflicto a quien tiene el registro a su favor. Por eso el registro permite asegurar la adquisición. Esa segunda consecuencia o efecto del registro se pone de manifiesto al momento del surgimiento de un conflicto, de una discusión judicial. Y esto se conoce a través de determinadas reglas o principios: la oponibilidad, la fe pública registral y la legitimación. Las reglas de oponibilidad, por ejemplo, en el Perú, que es un problema muy común, es la famosa doble venta, ¿no? Como en el sistema legal peruano de la transferencia de propiedad inmueble, bajo el artículo 949 del Código Civil, puede ocasionar como problema este sistema de transferencia de propiedad que un mismo propietario venda el mismo inmueble a distintas personas. En el conflicto donde A, B y C van a querer recurrir, porque el inmueble es uno solo, van a querer la titularidad por este defecto que tiene el sistema de transferencia consensual bajo la unidad del contrato, es que el principio de oponibilidad previsto en el artículo 20, 22 y 1135 del Código Civil va a privilegiar a quien tiene el registro a su favor. Oponibilidad. Reglas de legitimación. Yo puedo contratar sobre la base de la información un poder que dice que Jorge Rojas representa a Juan Pérez. Contrato sobre la base de ese poder inscrito, y adquiero una titularidad sobre la base de ese poder. Puede ocurrir mañana o más tarde que Juan Pérez, que era el poderdante de Jorge Rojas, me mande una carta y me diga: ese poder yo ya lo revoqué, aquí está la escritura pública, pero ese poder no se inscribió. El contratante que firmó su contrato sobre la base de ese poder inscrito no conocía esa revocatoria y por lo tanto esa revocatoria no lo puede afectar a ese contratante de buena fe a título oneroso que contrató sobre la base de ese poder inscrito. Publicidad. Legitimación. El asiento registral se presume válido y produce todos sus efectos hasta que judicialmente no se demuestre lo contrario. Y lo mismo con la fe pública registral, que va a cuidarte de que una nulidad ocurrida mucho antes de tu adquisición, una nulidad, una resolución, una rescisión, no afecte tu adquisición por una situación precedente a tu contratación. Ya lo vamos a ver con mayor detalle cuando veamos estos principios registrales. Como cierre de esta primera idea, quiero
tener claro o dejar constancia de manera precisa que un registro cumple dos funciones importantes en la sociedad. La primera, reducir los costos de transacción en la contratación a través de un sistema de información pública con legitimación estatal, ¿okay? Que me dice que contratas sobre la base de esa información y vas a contratar bien. Primera regla del registro. Y el segundo efecto del registro es el aseguramiento de tus derechos a través de un conjunto de garantías legales que se van a evidenciar cuando surja el conflicto. Al momento del conflicto, la ley va a privilegiar a quien tiene el registro a su favor, siempre bajo la presunción de la buena fe. Entonces el registro cumple dos funciones fundamentales en la sociedad y en el contrato, en la contratación de todos nosotros. ¿Ok? Esa es primera idea del registro. Y ahora rápidamente hablar del registro en el Perú. Ok, Jorge, me dijiste por qué es importante un registro, ya lo entiendo. ¿Y cuál es la historia del registro en el Perú? El registro en el Perú, entra en funciones o se crea el registro en el año 1888. Inicialmente a cargo del Poder Judicial, el registro en el Perú, luego es administrado a través de la Oficina Nacional de Registros Públicos bajo la Junta de Vigilancia a cargo del sector justicia, y no es sino hasta el año 1994 con la ley 26.3666 que se crea la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, cuya función es la administración, organización del registro en el Perú. Pero como vemos, el registro opera en el Perú aproximadamente del año 1888 hasta el día de hoy. Pasado todo ese tiempo, si bien ha habido cambios que los vamos a comentar rápidamente, el registro no ha perdido su función de ser, su naturaleza. Como le digo, el registro es un sistema de información pública con legitimación estatal que me permite el aseguramiento de mis derechos a través de un conjunto de reglas como la legitimación, fe pública y oponibilidad. ¿Ok? Entonces, ¿cómo? Yo les hablo del año 1888, ¿cómo se representan las inscripciones? Porque en el año 1888 no había computadora, efectivamente, y aquí podemos ver en la lámina las primeras inscripciones que se hacían bajo la regla del tomo. 1888, inscripciones bajo tomo. Luego, en el año 71, pasan a fichas, que eran una suerte de cartones, bajo máquina de escribir, y no es sino hasta el año 1997 que se extienden los asientos electrónicos bajo computadora. Las primeras dos estaban en soporte papel, en tomos, en libros, en fichas, en cartulina, y a partir del año 1997 hasta la fecha tenemos los asientos electrónicos. Y ustedes me pueden preguntar, Jorge, pero el año 1888 esos tomos ya podrían haberse arruinado, destruido, perdido, alterado por el paso del tiempo. Y puede ser porque es papel, la naturaleza del papel puede llevarte a esto, pero en el año 1999, a fines del 99, o a fines de los años 90, se hizo el proceso de digitalización de los tomos y fichas, de manera tal que, bajo un proceso sumamente seguro, de manera tal que estas imágenes están digitalizadas en los sistemas informáticos de SUNAR, que se amarran o se juntan con los asientos electrónicos. Entonces, todo esto ya está en soporte electrónico en la SUNAR, sin perjuicio de que las fichas y los tomos aún se encuentran en las bóvedas de las oficinas registrales. Y la pregunta es, ¿cómo está distribuido el registro en el Perú? Porque Jorge más ha hablado del registro y los efectos que genera el registro, pero ¿cómo está distribuido el registro? Y el registro está distribuido con 4, llamémosle si quieren, subregistros o registros con efectos siempre jurídicos. ¿Cuáles son los 4 grandes registros que administra la SUNAR a partir de la vigencia de la ley 26366 del año 1994? Los 4 registros tenemos: el registro de personas naturales, el registro de personas jurídicas, el registro de propiedad inmueble y el registro de bienes muebles. En lo que es el registro de personas naturales encontramos el registro de mandatos y poderes, es decir, los actos de apoderamiento, de representación de personas naturales se inscriben en el registro de mandatos y poderes.
En el registro de testamento sabemos que el testamento es un acto unilateral, solemne, voluntario, personalísimo, ¿ok? Este testamento que puede constar en testamento por escritura pública, testamento cerrado, testamento hológrafo, que son los ordinarios, o los especiales como el militar o el marítimo, se inscribe en el registro de testamentos. Tenemos el registro de sucesiones intestadas. Nosotros sabemos que la sucesión intestada procede cuando al fallecimiento de una persona no hay testamento o habiendo testamento está caducado, ha sido declarado nulo, no hay institución de herederos, procede la sucesión intestada, ¿okay? Que se puede hacer en la vía notarial o judicial. Tenemos el registro de sucesiones intestadas. Y el registro personal, que son aquellas situaciones jurídicas de las personas relativas, por ejemplo, a la separación de patrimonios, uniones de hecho, entre otras, designación de apoyos y salvaguardas, se inscriben en el registro personal. Tenemos también el registro de personas jurídicas, donde vamos a encontrar el registro, Jorge, se repite, propiamente el registro de personas jurídicas. Sí se repite el término, pero este registro de personas jurídicas se refiere a aquellas no societarias, es decir, las asociaciones, fundaciones, comités, juntas de usuarios de agua se van a inscribir en el registro de personas jurídicas, valga la redundancia. Tenemos las sociedades mercantiles, estas sí las conocemos, sociedades anónimas cerradas, sociedades anónimas comercial de responsabilidad limitada. Tenemos este tipo de sociedades, se van a registrar en las sociedades mercantiles, la sociedad por acciones cerradas simplificada, decreto legislativo 1409, también se va a registrar ahí. Y las personas jurídicas creadas por ley. Oye, Jorge, personas jurídicas creadas por ley. Si ya el término me dice que la ley crea a la persona jurídica, ¿qué hacen registrándose aquí? ¿Dónde encontramos este tipo de personas jurídicas? Los colegios profesionales se van a registrar en las que son personas jurídicas creadas por ley. Pero si la ley ya les da la personería jurídica, no el registro, ¿por qué se registra? Y la pregunta, justamente, la respuesta a esta pregunta va en relación a lo que comentaba al comienzo, la finalidad del registro. Se registran ahí para dar certeza, para dar certidumbre al momento, para facilitar la contratación de estas personas jurídicas creadas por ley. Que si bien la ley les da la condición de personas jurídicas, si ustedes quieren contratar con esa persona jurídica creada por ley, probablemente pidan un documento del registro a través de una vigencia de poder para ver si ese presidente del consejo directivo tiene facultades vigentes, cuáles son. Entonces, para eso recurro al registro y por eso se registran. Aquí, a diferencia de las otras personas jurídicas, si bien la ley les da la personería jurídica, no el registro, sí acceden al registro por esta finalidad que les comentaba. Tenemos la empresa individual de responsabilidad limitada y las sociedades mineras. También tenemos el registro, por autonomía, el registro histórico, el registro fundamental de concepción más histórica entre los registros jurídicos, que es el registro de propiedad inmueble. Ahí encontramos el registro de predios, que nos referimos a la inscripción de terrenos, casas, cocheras, departamentos, depósitos, el registro de concesiones para la explotación de servicios públicos, el registro de derechos mineros, y ahí verán que está resaltado el registro de naves y embarcaciones. ¿Por qué está registrado? Jorge, pero las naves y embarcaciones no eran bienes muebles. Eran bienes muebles hasta la entrada en vigencia del decreto legislativo 1400, que entró en vigencia en marzo de este año, que incorpora el nuevo sistema informativo de garantías mobiliarias, y entre las regulaciones de este decreto legislativo modifica el Código Civil y pasan los buques y las embarcaciones al registro de propiedad inmueble. Y tenemos el registro de áreas naturales protegidas dentro de la estructura del registro de propiedad inmueble. Y el registro de bienes muebles, tenemos el registro de propiedad vehicular, que se escribe en el registro de propiedad vehicular nuestros autos, ¿cierto? Motos, mototaxis, camiones, ¿ok? Aquellos vehículos destinados a la circulación terrestre, por circulación por las vías del Sistema Nacional Terrestre. Y la pregunta es, Jorge, ¿los tractores se inscriben en el registro de propiedad vehicular? Los tractores, la respuesta es no, porque no están destinados a la circulación terrestre. Yo no me movilizo en mi tractor del trabajo a la casa, ¿ok? Por eso no tienen, se habrán fijado que no tienen una placa, ¿ok? Con un número determinado.
También tenemos el registro de aeronaves y ahí le he puesto un asterisco al registro mobiliario de contratos, que es un registro que está cerrado, ¿ok?, por la dación o la entrada en vigencia del decreto legislativo 1400, decreto legislativo del nuevo régimen de la garantía mobiliaria. Ustedes saben que la garantía mobiliaria es aquella afectación de un bien mueble en cumplimiento para garantizar el cumplimiento de una obligación. Esta afectación, si el bien mueble no tiene un registro propio, es decir, no está dentro de propiedad vehicular, no está dentro de aeronaves, ¿ok?, yo tenía antes que registrarlo en un registro mobiliario de contratos porque este bien que estoy afectando en la garantía no tenía un registro jurídico propio y se inscribía en este registro mobiliario de contratos. Pero con la entrada en vigencia del régimen de garantías mobiliarias, estas inscripciones se hacen en un sistema informativo de avisos que, si bien lo administra la SUNAR, no forma parte del sistema jurídico de registro público, ¿ok? Ustedes saben que la ley le asigna competencias a las entidades públicas. Las competencias de la SUNAR están en administrar el registro jurídico a través de la publicidad de inscripción, y la ley le da una competencia más, que es administrar este sistema informativo de avisos. Y me había olvidado del registro de bienes muebles propiamente, que se vuelve a repetir, así como en personas jurídicas, pero este registro todavía no tiene contenido. No ha salido una ley que establezca cuál es el contenido de los bienes que van a acceder al registro de bienes muebles propiamente. Así vemos la distribución del registro jurídico en el Perú. ¿Ok? Y vamos a entrar a ver algunas garantías del sistema registral. Cuando revisemos la ley 26366 encontramos algunas garantías del sistema registral que, como se van a dar cuenta, son conexiones lógicas o consecuencias evidentes de un registro jurídico. La primera es la autonomía y la función calificadora. ¿Quién determina si un contrato debe o no debe acceder al registro a través de la inscripción? ¿Quién es el funcionario que determina esto? El servidor público es el registrador público en primera instancia y el tribunal registral en segunda instancia. Ellos exclusivamente son los que determinan si un título debe o no acceder al registro a través del ejercicio de la calificación. Este ejercicio de revisión, de análisis del título que se presenta para inscribir, se realiza con absoluta autonomía en el ejercicio de sus funciones. ¿Qué significa esto? Que ninguna autoridad puede decirle al registrador: oye, este es mi amigo, este título, inscríbelo. Eso está prohibido. A eso se refiere autonomía. No debe entenderse autonomía como hacer lo que a mí se me da la gana. Eso no es autonomía. Ser autónomo es ser dependiente simplemente de la ley y de los reglamentos inscriptorios, ¿ok? No es tampoco hacer lo que a mí se me dé en gana. Eso tampoco es autonomía, ¿ok? Luego tenemos la garantía de intangibilidad del asiento registral. El registrador revisa un título en función a su autonomía, ¿ok?, determina que debe acceder al registro, se inscribe este título y absolutamente nadie puede modificar esa situación jurídica inscrita, la intangibilidad del asiento registral. Salvo, ¿qué cosa? Salvo que se presente un nuevo título y genere la modificación a través de la calificación del registrador, o venga un mandato judicial o un laudo arbitral que modifique esa situación. Pero una vez inscrito el asiento, nadie puede modificar esa situación jurídica inscrita. Garantía de intangibilidad del asiento. La tercera garantía es la seguridad de las personas que contratan amparadas en la información del registro. Registrador califica con autonomía, inscribe, y todos nosotros podemos conocer de esa información y contratar sobre la base de esa información. Y esa información se presume válida, exacta, cierta, y nos da seguridad para contratar. Recuerden la primera efecto del registro que dijimos, que era reducir los costos de transacción a través de una fuente de información pública segura con legitimación estatal. Esto va de la mano, que es la seguridad jurídica de quienes contraten amparados en la información del registro. Y la cuarta consecuencia es: oye, yo contraté sobre la base de esa información, pero hubo un error, porque finalmente el ejercicio de calificación es una actividad humana, y como actividad humana no está exenta de errores. ¿Puede pasar? Puede pasar. ¿Cuál es la consecuencia del error? Aquellos que contrataron sobre la base de esa información, una regla de responsabilidad: la indemnización por los errores del registro. Estas son las 4 garantías del sistema registral peruano reguladas en la ley 26366. ¿Ok? Siguiente tema: ¿cómo se presta el servicio SUNAR? Porque nos queda claro que
Hay un registro jurídico. ¿Para qué me sirve el registro jurídico? Con esos dos efectos. ¿Quién administra el registro jurídico? La SUNAR. ¿Cómo están distribuidos los registros jurídicos a través de esos 4 grandes registros? ¿Cuáles son las garantías del sistema registral? ¿Cuáles son los servicios que prestamos? Publicidad e inscripción. ¿Y cómo se prestan esos servicios? A través de las oficinas registrales distribuidas en todo el país, tenemos alrededor de 76 oficinas registrales, más de 130 receptoras y a nivel de todo el país. Este servicio se presta distribuido en 14 zonas registrales de todo el país, desde el norte hasta el sur, desde el oriente, occidente. Desde el norte, por ejemplo, la zona registral número 1, donde tenemos la oficina de Piura, Tumbes, Sullana, Talara. Y así se viene distribuyendo o prestando el servicio público a través de las oficinas, las receptoras, pero hemos ampliado nuestra cobertura. También que comprende cómo se puede prestar el servicio de manera virtual. En los últimos años SUNAR ha puesto mucha fuerza en el acceso virtual al registro, a través también de cooperación con los centros MAC, donde cada centro MAC hay una presencia de SUNAR allí, a través de los agentes SUNAR, que son convenios que se firman a través con notarías, con municipalidades, para que haya allí un acceso al servicio de registro, sobre todo en publicidad registral. Entonces, de esta manera buscamos descentralizar el servicio público registral. Ahora, el impacto de la SUNAR en la vida de los peruanos. ¿Cómo aterrizamos esto, el impacto de la SUNAR en la vida de los peruanos? Y aquí vamos a hablar de unas características del sistema registral. Y hemos hablado de los efectos, de las garantías del sistema registral, cómo presto el servicio, cómo está distribuido los registros. Y ahora vamos a hablar de algunas garantías. ¿Cuáles son las garantías? ¿Cuáles son las características del sistema registral? Entonces vamos a ver algunas características. Una primera característica del sistema registral es que utilizan la técnica de extracción. ¿Y qué cosa es la técnica de extracción? Yo les había comentado que quien determina si un título accede o no accede al registro es el registrador. El registrador recibe un contrato, recibe un contrato que, por ejemplo, es una compra-venta de un inmueble. El registrador va a analizar el contrato, va a vincular ese contrato con el antecedente registral donde pretende inscribirse, y la pregunta es, ¿el registrador va a copiar todo el contrato y lo va a generar vía asiento registral? ¿Todo el contrato lo tiene que copiar, transcribir? La respuesta es no. El registrador va a publicitar los elementos más importantes de ese contrato al momento de hacer el asiento registral. Eso se denomina técnica de extracción. No transcribe todo el contrato, sino los aspectos más relevantes para los terceros, para el mercado, sobre la base de esa información. Si es una compra-venta, ¿qué datos necesitamos? ¿Quién es el nuevo comprador? El precio de venta, el dato del contrato, que debe estar en escritura pública, es decir, la fecha de la escritura, qué notario lo extendió, cuándo lo presentó, cuándo se inscribió. Son datos relevantes para nosotros al momento de contratar sobre la base de ese propietario. Entonces, la técnica de extracción es una característica del sistema registral. No hay una transcripción como quizás en el modelo francés. Otra característica es el principio de especialidad. ¿Qué cosa es especialidad? Es la técnica que utiliza el registrador para extender la inscripción. ¿Cómo abro las partidas en el registro? Y cuando hablamos de técnica, hablamos de dos grandes técnicas: folio real, folio personal. En el folio real yo voy a abrir una partida en función al bien, en función al predio, en función al vehículo, y allí va a estar todo el historial respecto a ese bien. Abro la partida en función a un predio y ahí va a estar la información de todos los propietarios, de la descripción del inmueble, del antecedente, si tiene cargas y gravámenes, si tiene cancelaciones. Toda la vida del predio va a estar en función a esa partida, Mientras que el folio personal, yo abro la partida no en función al bien, sino en función a la persona. ¿Dónde utiliza esa técnica? Por ejemplo, en el registro de personas jurídicas. Yo inscribo una sociedad y si esa sociedad tiene modificaciones de gerente, si tiene modificación de estatutos, si tiene aumento de capital, reducción de capital, todo el historial de esa persona jurídica va a estar en función a esa partida que abrí bajo la denominación de la persona jurídica o su propia partida. Esa es la técnica que utiliza el sistema registral para abrir partidas en el registro. Folio real,
folio personal. Es la segunda característica del sistema registral. Tercera característica, la publicidad es numerus clausus. ¿Qué significa esto? Que si bien el registro recibe fundamentalmente actos que nacen de la autonomía y la voluntad de las partes hacen el contrato como determine los límites del acto jurídico y acceden al registro, no cualquier acto se va a registrar. ¿Okay? La ley determina qué actos tienen vocación inscribible y qué actos no. Por ejemplo, un mutuo, un comodato no tienen vocación inscribible. Una compraventa de un inmueble, una donación sí tienen vocación inscribible. Es decir, las partes no determinan lo que debe registrarse, sino es la ley que determina qué actos tienen acceso al registro y qué actos no. Eso se llama el numerus clausus. Un tema importantísimo de la característica del sistema registral es que es declarativo de derechos. ¿Qué significa declarativo de derechos? Que la adquisición, por ejemplo, de un inmueble a través de una compra-venta, el efecto jurídico nace fuera del registro, precede al registro. El registro, el hecho de registrar, a partir del registro no te hace propietario, tú te haces propietario antes, en la celebración del contrato. Por eso tenemos un artículo que es el 949 del Código Civil. La transferencia opera a través del consentimiento, el acuerdo de voluntades de la unidad del contrato. A partir de allí ya hay transferencia. Yo accedo al registro para declarar, para fortalecer mi titularidad por los efectos que hemos visto, ¿ok? Para asegurar mi adquisición. Pero el registro no te convierte en propietario, el registro no es constitutivo de derechos. El registro declara una situación previa que ocurrió fuera del ámbito registral. El contrato, a partir del acuerdo de voluntades que puede estar en un contrato, a partir de allí, por ejemplo, en el tema de transferencia de propiedad de inmueble, opera la transferencia. El registro declara una situación. Y otra característica es que es a instancia de parte. El registro nunca actúa de oficio, salvo algunas reglas excepcionales, sino la inscripción hay que solicitarla. Por eso vamos a ver luego que hay un principio de rogación. La inscripción hay que solicitarla. Ahora me dirás, Jorge, pero ¿hay algunos actos que efectivamente nacen con el registro? La respuesta es sí. Hay algunos actos que la ley señala que a partir del registro existen, pero es la excepción a la regla. Por ejemplo, la hipoteca. La hipoteca yo requiero la inscripción para que a partir de allí surja la hipoteca, ¿ok? Por ejemplo, también la sustitución del régimen patrimonial. Yo me casé, ¿ok? Bajo la sociedad de gananciales y ya casado quiero hacer una separación de patrimonios. Voy al notario, otorgo una escritura pública y a partir de la escritura pública yo opero la sustitución del régimen. La respuesta es no, requieres la inscripción para que opere la sustitución del régimen. Pero como le digo, son excepciones a la regla. La regla general, el registro es declarativo de derechos, no constitutivo. Hay discusiones, puede darse discusiones muy interesantes si pasamos un registro constitutivo de propiedad de inmueble, puede ser, las discusiones están allí, los invito a revisar, pues es un tema muy interesante que involucra otras aristas como por ejemplo el tema del catastro. ¿Ok? Estas son las características del sistema registral y ya para cerrar también tenemos algo que se llama título archivado. ¿Qué significa el título archivado? Es decir, que la inscripción que hace el registrador bajo el sistema de extracción de resumen, ¿okay? Ese contrato que recibió que conste en un instrumento público, no se le devuelve al administrado. Se archiva, se guarda, se almacena en el archivo registral de las oficinas registrales. Sobre este aspecto sí es verdad que hay un tema operativo en el registro porque hay la demanda de espacio, cuántos contratos voy a guardar. Y hay que implementar, y esto va en camino al registro, la presentación de títulos con firma digital electrónicos para almacenarlos electrónicamente con valor legal o el proceso de digitalización de los títulos físicos. ¿Okay? Un trabajo de por medio, pero a lo que voy es que una característica de nuestro sistema registral es que guardamos, almacenamos el título, el contrato que da mérito a la inscripción que hizo el registrador. Ahora bien, vamos a hablar ya ahondando al procedimiento de inscripción. Yo no puedo hablar de procedimiento de inscripción si no me refiero a los principios registrales. Principios, reglas, matrices que están ¿en dónde? En el Código Civil. Por algo tenemos un libro 9 del Código Civil, ¿ok? Que justamente en el registro se registran situaciones que nacen de los privados, ¿no? Hay un libro de personas que genera inscripción al registro, sí. Hay un libro de actos jurídicos que genera inscripción al registro. Los poderes, sí. Hay un libro de sucesiones que genera inscripciones en el registro.
Evidentemente, ¿ok? Hay un libro de derecho de familia que genera inscripción al registro, sí, patria potestad. Hay un libro de derechos reales que genera inscripción al registro, evidentemente. De obligaciones, fuente de obligaciones, genera inscripción al registro, sí. Por algo el registro está en el libro 9 del Código Civil, donde almacena o genera inscripciones de acuerdo a cada libro. Lo mismo en el ámbito societario y en otras leyes especiales que generan inscripciones en el registro. Entonces, ¿cómo distribuimos estos principios registrales, que son reglas matrices que inspiran el procedimiento registral? Lo hemos distribuido. Uno revise el libro 9 del Código Civil y van a encontrar estas reglas, y la forma de ordenarlas es principios aplicables antes de la inscripción, es decir, durante el procedimiento, principios durante justamente el ejercicio de calificación del registrador, ¿okay? Principios antes, durante la inscripción, y principios después de la inscripción. Mucha importancia con los principios después de la inscripción, que nos hacen, que nos reafirman por qué somos un registro con efectos jurídicos. Sobre todo con los últimos principios después de la inscripción tiene vida propia, y a partir de ahí la publicidad que genera esa inscripción, se generan una serie de efectos jurídicos muy importantes en la sociedad y sobre todo al momento que hay conflicto. Pero quiero conversar rápidamente de todos los principios, que van a devenir un gráfico final donde vamos a identificar cómo es el procedimiento registral. Principio de rogación, y esto ya lo había comentado. La rogación es solicitar al registro la inscripción. El registro no actúa de oficio, hay que solicitar la inscripción. Para entender cada principio le está amarrando algunos servicios que brinda SUNAR para hacer el cherry, ¿ok? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un servicio que muchos habrán conocido que se llama alerta registral. ¿Ok? Yo recibí a través de un correo electrónico, mensaje de texto, que se ha presentado un título a una partida de interés mía. Me llega la alerta. Antes teníamos un pequeño problema porque me llegaba la alerta y ¿qué? ¿Cómo me entero de qué se trata el título? Puedo entrar al sistema de seguimiento de títulos, pero no me da mayor información propiamente del título que han presentado. Entonces yo puedo acceder al servicio Síguelo Plus, que es un cambio que se ha hecho importantísimo en el Síguelo, donde yo puedo acceder a la lectura de título en trámite, sea físico o sea virtual, porque SUNAR también los títulos físicos los digitaliza, los escanea para manejo interno, y para poder poner a disposición de todos los ciudadanos inmediatamente ingrese el título al registro. Entonces, rogación, no se olviden, hay que solicitar la inscripción, no se actúa de oficio. Hay excepciones, como siempre, si hay excepciones, la hipoteca legal, la rectificación por error material, son temas asociados a las excepciones al principio de rogación. Segundo principio, titulación auténtica. ¿Qué significa titulación auténtica? Es decir, yo como persona natural firmo un contrato con otra persona, lo podemos estructurar muy bonito, poner todas las cláusulas correspondientes, poner nuestra huella, nuestra firma, y eso lo presento al registro para que se inscriba. La respuesta es no. Hay un tamiz previo que es la titulación auténtica. Ese documento tiene que constar en instrumento público. ¿Y qué es un instrumento público? Es aquel documento emitido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, por ejemplo, juez o funcionario administrativo, o por el notario, quien ejerce una función pública por delegación, para dar fe pública. Generalmente los principales títulos que acceden al registro son vía el notario, que tiene la facultad de dar fe pública y de convertir un documento privado en instrumento público a través, por ejemplo, de la escritura pública, ¿ok? Entonces, aquí también quería mostrarles otro tema importante. Siempre, a veces, las mafias inmobiliarias buscan la falsificación para apropiarse inmuebles, falsificando la titulación auténtica, ¿ok? Aquí SUNAR ha emprendido una fuerte lucha contra eso hace varios años, de manera que los títulos hoy día vienen con firma digital desde el notario al registrador de frente con valor legal, ya no pasan por papel y la posibilidad que puedan falsificarse. Este tema lo hemos extendido, por ejemplo, a los poderes consulares. Hoy día cualquiera de ustedes que me escucha ha podido tramitar un poder de algún familiar, a un poder en cualquier consulado del Perú en el mundo. Utilizan un sistema que tenemos con el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde el poder viaja directamente al Perú, a SUNAR, al registrador, desde el cónsul al registrador. Recuerden que el cónsul ejerce función notarial, ¿ok? Y podemos ver que no solo previene la falsificación, porque hubiera un caso de falsificación, lo habrán identificado en la diapositiva anterior, sino también reducción de tiempos. Acá tenemos un poder otorgado de Madrid
hay quitos, ¿no? Ahí viene la fecha de la escritura fue el 23 de abril, no les estoy mintiendo, 2023, se presentó al registro el 24 de abril y se escribió el 25 de abril. Miren las fechas de cuántos se ahorra en tiempo para el ciudadano. Ok, principio de prioridad registral. Este principio se traduce en primero en el tiempo, primero en el derecho. Este principio es importantísimo en la contratación impersonal porque al momento que ustedes compren un inmueble no conocen a su vendedor. Nadie conoce a su vendedor. Yo no sé si mi vendedor le debe al banco, le debe a la SUNAT, le debe a medio mundo y esa deuda puede convertirse en un embargo que puede afectar el bien que le estoy comprando. Yo no lo sé. Y tampoco hay posibilidad de obtener información porque hay reserva tributaria, reserva bancaria. Entonces, ¿qué recurro? A la reserva de prioridad. Oye, registro, guárdame un espacio allí hasta que firme todo el contrato con la escritura pública y pueda acceder para definitivamente al registro. Ahí surge la figura del bloqueo, que es la reserva de prioridad. Es una herramienta importantísima bajo la regla del diario. Por eso registros tiene un diario, no hay un trámite documentario donde hay una fecha, hora, minuto y segundo de la presentación del título. Y como consecuencia de esto pueden haber varios títulos que se presentan sobre una partida, sí, y ahí vamos a aplicar una regla de preferencia si los títulos no son incompatibles o de exclusión si hay títulos incompatibles. Todo a partir del diario, de la fecha de presentación del título. Ahí vemos la regla de prioridad que es fundamental en la contratación impersonal. ¿Ok? También tenemos, acá tenemos un ejemplo de prioridad registral en el tema de las anotaciones o medidas judiciales de los jueces, ¿ok? Donde a veces la demora del papel hacía que cuando venga la cautelar ya hayan transferido la propiedad porque alguien se enteró, bajo la regla de nodita parte se enteraban. Ahora con el Poder Judicial, con muchos juzgados comerciales, el título ingresa de frente al sistema registral en línea, ¿no? Tenemos una presentación electrónica de mandatos judiciales. La calificación registral, que es un principio fundamental, ya les he comentado que la ejerce el registrador o tribunal registral, primera y segunda instancia respectivamente, y cuando uno revisa el reglamento general, el artículo 32, 33, va a revisar muchos temas que revisa el registrador, muchos aspectos que revisa el registrador, pero si tenemos que subsumir todos estos aspectos, todos estos tópicos que revisa el registrador, lo podemos simplificar en dos grandes rubros, ¿no? El primero, revisa el título, es decir, la validez del acto, la composición documentaria, la formalidad, y el otro gran tema que revisa el registrador es ese título puede estar perfecto, pero ese título es compatible, se puede vincular con el antecedente registral. Ese propietario que está vendiendo el inmueble, donde el contrato está perfectamente hecho, cumple con todas las formalidades, puede acceder a esa partida. Yo veo la partida y hay una incautación, veo la partida y hay una medida judicial que el juez ha ordenado que se cierre y no se escriba nada. El contrato puede estar bien, pero el problema está en el obstáculo en la partida, no puede acceder. Entonces, los dos grandes tópicos que revisa el registrador es el título y su vinculación con el antecedente registral. Ahí podemos ver la gráfica de lo que tiene que revisar el señor registrador. Finalmente, hay otra regla que es el tracto sucesivo, que es el registro, el tracto sucesivo busca darle orden a la información que se publicita, ¿no? Si Juan Pérez figura como último propietario, yo no puedo pretender inscribir una compra-venta donde el propietario que transfiere sea Jorge Rojas. Oye, Juan Pérez, Jorge Rojas. Falta algo, falta la transferencia entre Juan Pérez a Jorge Rojas para que pueda operar esa, la última que estoy revisando. Entonces el tracto sucesivo busca un orden de prelación, de concatenación, de orden tabular en la partida registral, que se ejerce evidentemente en la calificación, tiene que haber tracto, tiene que haber orden, y en la publicidad, en lo que yo voy a publicitar hacia todos ustedes, tiene que ser una información ordenada, lógica, concatenada. Yo no puedo brindar una información, una publicidad registral donde el propietario sea Juan Pérez y no haya conexión entre Juan Pérez y el siguiente propietario. Tiene que haber un orden tabular de las inscripciones. Finalmente, el principio de especialidad, ya lo había mencionado, es la técnica de extender las inscripciones. Se ha avanzado mucho en el tema de predios a través de la información gráfica registral. Se ha puesto a disposición de la información gráfica registral. Sobre esto un breve comentario. Parte del surgimiento del registro, se comenzaron a presentar títulos sobre la identificación de los predios, ¿ok? Una inmatriculación, una subdivisión, una acumulación presentaban información gráfica. Toda esa información gráfica
generada por entidades que generan catastro, SUNAR no genera catastro, ¿ok? Se almacena en un repositorio que se llama base gráfica registral. Y esta base gráfica registral se ha puesto a disposición de todos ustedes de manera gratuita a través del servicio Visor BGR. ¿No? Y finalmente, ya para hablar del flujo del procedimiento, habían temas asociados también al reglamento general, que quizás en una segunda invitación podemos ya hablar del reglamento general de manera más específica. Este es el flujo de un procedimiento de inscripción a partir de los principios que hemos tratado. El título ingresa por rogación, hay que solicitar la inscripción. Esta solicitud, este derecho de petición en términos administrativos es la rogación, ingresa por algo que se llama diario, ¿ok? Y por un lado tengo la rogación y esa rogación, ese contrato que yo voy a solicitar que se inscriba, tiene que constar en qué cosa, en titulación auténtica, en instrumento público, en aquel documento expedido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones o por un notario vía delegación que ejerce una función pública delegada. Esto ingresa por algo que se llama diario. Ustedes cuando vayan a una oficina registrada van a ver siempre diario. No vayan a mesa de partes, no vayan a trámite documentario. Tienen que ir al diario, presentar el título y van a tener una fecha, minuto, hora, segundo de cuándo se presentó. Eso aplica la regla de prioridad porque los efectos de la inscripción se retrotraen a la fecha del asiento de presentación. ¿Ok? Ese ingreso va a generar algo que se llama asiento de presentación, que va a abrir una línea de tiempo que va a durar 35 días hábiles. Desde que yo presento el título, se va a abrir una línea de tiempo que va a durar 35 días hábiles. De esos 35 días hábiles, ¿ok?, el registrador me tiene que responder sobre esa solicitud los primeros 7 días. En los primeros 7 días yo tengo que tener una respuesta del registrador. ¿Qué me puede responder el registrador? ¿A través de qué principio? Calificación. A través del ejercicio de la calificación, el registrador me puede responder 4 puntos sobre mi solicitud de inscripción que consta en instrumento público, ya con prioridad porque ya tengo el asiento de presentación. ¿Qué me puede responder el registrador? Inscrito, observado, liquidado o tachado sustantivamente. Inscrito, si se inscribe el título, concluyó el procedimiento de inscripción. Listo. Aquí se genera la inscripción. Pero el registrador no solo me puede decir inscripción, me puede responder que el título está observado. ¿Qué significa observado? Que tiene un defecto subsanable. ¿Qué significa liquidado? Que falta pagar un mayor derecho. ¿Y qué significa tachado sustantivamente? Que para el registrador este título es insubsanable. No lo puedo subsanar, no lo puedo salvar. ¿Okay? Esas son las 4 respuestas que me puede el registrador. Las 3 siguientes, tachado sustantivamente, liquidado o observado, el sistema, por regla del reglamento general, me va a adicionar 25 días más. De los 35 voy a sumar 25 días más. ¿Con qué afán? Con el afán de que yo pueda subsanar durante todo ese trámite. Si yo no quiero subsanarle al registrador y no estoy de acuerdo con su observación, liquidación o tacha, yo me puedo ir en segunda instancia al tribunal registral a cuestionar esa decisión del registrador que me denegó mi pedido de inscripción. Sea observando, liquidando o tachando, yo me puedo ir al tribunal registral. ¿Ok? O puedo hacer un reingreso vía subsanación, una suerte de reconsideración para subsanar el defecto advertido, ¿no? Y si vía apelación logro la inscripción o subsanando logro la inscripción, el trámite concluye con la inscripción. Pero ¿qué puede ocurrir también? ¿Qué pasa si yo no subsano dentro del plazo del asiento de presentación? El título puede irse a la tacha procesal, es decir, al vencimiento del asiento de presentación. Caducaron los 60 días, donde yo hasta el día 55 tenía para subsanar, ¿ok? Y esa consecuencia 2 concluye el procedimiento registral. Entonces, con la inscripción, con el vencimiento del asiento de presentación, no subsané en el plazo. Y la tercera posibilidad de concluir el procedimiento es: no estoy de acuerdo con la decisión del registrador, no quiero subsanar, no quiero apelar, me desisto de la rogatoria, me desisto de todo el procedimiento. Entonces, esa es la tercera consecuencia. Con el desistimiento total de la rogatoria, yo puedo concluir el procedimiento. Entonces, recapitulando, un procedimiento registral concluye con la inscripción, con la tacha por vencimiento del plazo, se conoce como tacha procesal, venció el plazo y no subsané, y la otra es el desistimiento total de la rogatoria. Yo decido no continuar con el procedimiento de inscripción. Y finalmente, ya para cerrar, hasta aquí les había hablado de los principios o reglas durante el procedimiento.
Pero ¿qué pasa si ya se inscribió el título? A partir de la inscripción del título, este asiento tiene vida propia porque se aplica la regla de publicidad, es decir, todos tienen conocimiento del contenido de la inscripción. Así en mi vida ya he visto un asiento, ya se inscribió, todos conocen de esa información. Oye, Jorge, pero yo nunca he visto un asiento. No importa, la ley presume que tú conoces. ¿Por qué? La ley señala esto por los efectos de esa inscripción. Y un primer efecto de esa inscripción está en el principio de legitimación, artículo 20.13 del Código Civil, que señala que ese asiento registral se presume válido, exacto y produce todos sus efectos. Parte de la presunción de que ese asiento recoge la realidad física, la realidad del día a día, y eso se está publicitando con conocimiento erga omnes, conocimiento para todos. ¿Este principio tiene efectos protectores? Claro que sí, como al comienzo de la clase le decía, en el caso de un poder revocado cuya revocatoria no se inscribió. No se inscribió la revocatoria, yo contraté sobre la base de ese poder porque no sabía de la revocatoria, no tenía forma de conocer porque no se inscribió y no me la comunicaron. Yo estoy protegido en mi adquisición, a pesar de que civilmente efectivamente el poder puede ser revocado por escritura, pero yo voy a estar protegido. Esto está en el artículo 20.38 del Código Civil, que puede ser una manifestación del principio de legitimación. Otro principio, fe pública registral. Este principio es muy importante, uno de los principios más importantes del sistema registral, porque va a cautelar, va a evitar que tu adquisición no se vea perjudicado por una causa precedente a tu adquisición, con una causa más atrás. Aquí lo hemos representado gráficamente, ustedes son C, terceros adquirientes, y la discusión está entre A y B. ¿Ustedes contrataron con A? No, ustedes contrataron con B, pero por una discusión entre A y B que puede ser cierta, que puede ser correcta, que civilmente es válida, no se van a ver perjudicados por esa discusión precedida a su adquisición. Ese principio les protege a partir de la inscripción de que no se vean atacados por una causa que no participaron, que no conocieron, pero que podría eventualmente alcanzarles. Por ejemplo, los efectos de la nulidad. Para cumplir este requisito para cumplir o ser protegido con esta pared jurídica que va a evitar que esa afectación me alcance, hay que cumplir con 5 requisitos. Buena fe, título oneroso, adquirir de un titular registral, inscribir tu derecho y que no haya una inexactitud en la partida registral o en el título archivado de tu adquiriente o de los demás títulos archivados. Este es el principio de fe pública y finalmente el otro principio, la oponibilidad. Este principio soluciona un problema común en el Perú por defecto del 949, que es la famosa doble venta, Ante una situación de doble venta, una misma persona vendió varias veces el inmueble, la ley va a privilegiar a quien tiene el registro a su favor. Oye, Jorge, pero la fecha del contrato es anterior, ese es el registro, su contrato es posterior. Ese vendedor bajo el 949 le vendió la nada porque ya había transferido, lo cual es correcto, vendió la nada. Pero miren la fuerza del registro bajo el principio de oponibilidad, porque esto va a solucionar el conflicto de dos derechos reales que se contraponen, se va a privilegiar a quien inscribió primero. Y ya para cerrar, también quiero hablarle rápidamente de los servicios. A lo largo de estos últimos años se han emitido una serie de servicios para los ciudadanos, desde la alerta registral, el servicio de publicidad registral en línea. Ustedes, si quieren información del registro en tiempo inmediato, no necesitan venir a la oficina a través de publicidad. Pueden obtener una serie de certificados que se emiten en segundos a través del uso de la tecnología de la información, como los agentes automatizados con firma digital, la alerta registral, tenemos la consulta vehicular gratuita, que ya habrá tiempo de hablar de esto, la inmovilización de partidas, tenemos el CISUNAR con presentaciones electrónicas utilizando firma digital, firma electrónica, tenemos la mejora al Síguelo Plus recientemente para hacer a títulos en trámite, pago de derechos, Tenemos el Conoce Aquí, que es el servicio emblema de los últimos años, donde pueden hacer información gratuita de partidas registrales de manera inmediata, con muchos premios a nivel nacional e internacional. El sistema de cónsules que le hablaba para presentación de poderes electrónicos, el acceso a la base gráfica del registro que también les comenté. Tenemos los agentes SUNAR, tenemos la posibilidad de obtener tu tarjeta electrónica de manera gratuita si tengo la física, obtenga la virtual para evitar casos de duplicados por pérdida o destrucción de la tarjeta física. Tenemos algunas actividades de inclusión como trámites sin barreras, donde trabajamos de la mano con el Ministerio de Justicia a través del INPE para
llegar a cárceles porque hay personas pues, que si están privadas de su libertad, los hijos no tienen la culpa y necesitan un poder. Ha habido muchos casos de chicos jóvenes que tienen que ser extranjeros porque son muy talentosos en el deporte, en las artes, en las ciencias, pero porque su padre o su madre están presas, no tienen la culpa de esa situación y deben salir, y se lleva, o a través de la coordinación con el Colegio de Notarios, el registro, el INPE, se hace la posibilidad que puedan otorgar poderes para que estos jóvenes no paguen las consecuencias de sus padres, ¿ok? Tenemos también la alerta robo, donde yo puedo comunicar inmediatamente al robo de mi vehículo a nivel de la publicidad del registro. Tenemos también los clics UNAR, donde son áreas en las oficinas registrales donde pueden acceder a todos los servicios de manera gratuita e inmediata. Tenemos la garantía mobiliaria. Hasta aquí espero que haya sido de utilidad esta breve explicación y estamos recibiendo algunas preguntas de nuestras redes sociales. Vamos a revisar algunas preguntas. ¿Por qué es necesario registrar nuestros actos jurídicos en la SUNAR? Es necesario por los efectos que genera el registro, especialmente en la seguridad de la adquisición. Quizás todos nosotros vivamos con nuestros bienes registrados. Podemos estar tranquilos, pero al momento que hay un conflicto y alguien diga, oye, esa casa también es mía, ¿ok? Yo voy a recurrir como primer mecanismo de defensa en ese conflicto al registro. Al registro, hay un conflicto sobre mejor derecho de propiedad, voy a recurrir al registro. Se va a evidenciar, la ley privilegia en estos conflictos siempre al registro a través de la legitimación, la fe pública o la oponibilidad según el caso. Entonces, por eso es importante el registro. Y otro también porque reduce los costos de transacción en la contratación impersonal. Si ustedes quieren vender su casa, regístrenla para que la persona que contrate tenga relativa información rápida, segura, con presumiblemente cierta y exacta, ¿ok? Segunda pregunta, ¿existen sanciones por no hacer los registros? Más que sanciones son consecuencias que nacen de la propia ley. Es decir, yo no registré mi propiedad y al momento que hay un conflicto, yo no voy a poder acudir al registro de manera sencilla. Voy a tener que defenderme a través de otros medios, ¿no? Mostrar mi contrato, la fecha de antigüedad del contrato, si tuve posesión, cuánto tiempo de posesión tuve. Es más compleja la defensa cuando no hay el registro a tu favor, ¿ok? Entonces, más que una sanción, es una consecuencia legal de que tienes, al momento que hay un conflicto, la tienes más difícil al demostrar pues tu titularidad, ¿ok? Entonces esa sería la respuesta a la pregunta que nos hace. El certificado literal de partida de un inmueble hace las veces de título de propiedad. A ver, cuando hablamos de título de propiedad, en realidad es el contrato, el documento rico, matriz, donde está pues la voluntad, donde está la resolución judicial. Efectivamente, el certificado acredita una situación que nace fuera del registro, que nace de ese contrato, que nace de esa sentencia que ya te declara propietario, que te constituye como propietario. El registro refleja esa realidad, por eso tenemos un sistema declarativo de derecho. Entonces el registro reafirma una situación previa, una situación que ocurrió fuera del registro y que es válida por sí. Ok, esa es la situación de la información del registro declarativo. Nosotros tenemos un sistema registral declarativo, declara lo que ya ocurrió previamente fuera del registro. Siguiente pregunta. Si soy extranjero, ¿el registro de mis propiedades se realiza bajo el mismo proceso? La respuesta es sí. Evidentemente, en el marco de otorgar una escritura pública, tú te tienes que identificar como extranjero con tu carnet de extranjería, tu pasaporte o el documento idóneo que te identifique y te permita firmar contratos en el Perú. Eso sí se ve en el ámbito notarial, pero a nivel del procedimiento de inscripción el caso es exactamente el mismo en cuanto al proceso para lograr el registro de tu titularidad, tu derecho, tu situación jurídica. Y la siguiente, ¿qué tan accesibles son los registros públicos para que la ciudadanía pueda realizar sus trámites? En ese camino andamos, en ese camino buscamos que el registro sea más accesible para todos los ciudadanos. Hemos fortalecido el tema web, los servicios virtuales a través de, por ejemplo, si yo quiero una publicidad, puedo acceder al servicio de publicidad registrada en línea, pagar con mi tarjeta de crédito, pagar con monedero electrónico y obtener el certificado de manera inmediata. No necesito movilizarme a la oficina, pasar por el tráfico limeño de otras ciudades, ¿no? Donde hay tráfico, no necesito ir a la oficina,
lo puedo hacer totalmente en línea, ¿ok? Entonces se ha fortalecido mucho la posibilidad de descentralizar, descongestionar el servicio a través de las herramientas virtuales, incluyendo los servicios gratuitos. Yo quiero revisar una partida solamente de una situación meramente informativa. Ya no tengo que ir a la oficina, sacar la partida ni pagar el certificado si quiero hacerlo en línea. Puedo acceder al Conoce Aquí de manera gratuita, inmediata. Puedo saber quién es el propietario de alguna partida de la cual tengo interés. Entonces, como vemos, he hecho unos esfuerzos constantes para descentralizar el servicio. También Sunar tiene toda una política de inclusión registral a través de una serie de programas como Sunar en tu pueblo, Registro Informativo, Sunar Trámites sin Barreras, que les sacó a comentar en el tema de cárceles. Buscamos descentralizar el servicio para todos los ciudadanos por la importancia del servicio registral. Inscribir tu derecho y publicitar con los efectos que ello genera. Bueno, y no queda otro que agradecerle su tiempo por escucharme, en realidad también agradecer al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por la invitación. Espero que haya sido de utilidad esta clase y yo trabajo en Sunar, así que como servidor público estamos prestos a brindarles toda la orientación que ustedes necesitan sobre el procedimiento registral, sobre el registro y los servicios gratuitos o pagos que nosotros brindamos hacia ustedes. Muchísimas gracias. Gracias por asistir al aula jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Con este espacio, nuestro sector busca fortalecer la cultura legal de la ciudadanía y de la comunidad jurídica con la ayuda de destacados especialistas del derecho. Nos vemos en la siguiente clase.